Estamos conversando con el general Vargas, con el doctor Santamaría, con la Guadalupe Martínez, sobre la guerra, para poder poner en ambiente qué es lo que estamos discutiendo hoy y si en realidad este tipo de cosas es lo que queremos abrir en el país o no. Pero doctor Santamaría, usted tenía la palabra, usted estaba por intervenir cuando... Gracias. No, yo solo agregaba, decía lo que ya había explicado el general Vargas de las causas o factores de la guerra. Cierto, yo mencioné factores internos como la exclusión política, pero también hubieron factores externos. El caso que ya se mencionó de la expansión de lo que era el régimen soviético a los territorios nuestros en aquellas épocas. Y no estuvimos ajenos a eso, como decía muy bien la expresidenta Violeta Chamorro de Nicaragua. Fuimos, dice, el último capítulo de la confrontación este-oeste, nosotros los centroamericanos, al grado que también el Santo Padre Juan Pablo II así lo testimonió en aquel momento, como las guerras ideológicas que aquí de alguna manera se desarrollaron también. Ese es un factor que no hay que excluirlo porque fue una causa externa. Probablemente el conflicto se prolongó más precisamente por los apoyos que hubieron en materia logística, por un lado el bloque soviético a través de Cuba y del régimen sandinista en Nicaragua, porque el régimen sandinista tuvo un gran papel que jugar en todo lo que fue la guerra nuestra, al hablar de utilizar los territorios de otros países, como fue el caso de Nicaragua, que me tocó vivirlo a mí en aquel rol de ONUCA famoso, que después vino Naciones Unidas a tratar de poner un poco el orden en eso, y desde ahí pues sí, podemos hablar de que la guerra, si usted se recuerda, se mencionó del conflicto popular prolongado de la guerra. Algunos hasta hablaban de que ese era un término que se había utilizado mucho en Vietnam y que aquí había tenido también otra réplica. Pues no hay duda, creo yo, que todo ese tema, que al final también se extiende a toda la región con lo que ocurre después en Guatemala y Nicaragua, con mayor, diría yo, énfasis en El Salvador, fue lo que motivó a que vinieran también otros esfuerzos de la comunidad internacional a tratar de contribuir a esto. Uno de ellos fue el caso Contadora, que tuvo un papel en los años 82 al 86 muy protagónico. Después los mismos presidentes de Centroamérica con su foro Esquipulas I y Esquipulas II, donde estaba el presidente Duarte, y que generaron muchos de los que yo llamo como puntos importantes de una agenda a futuro a negociar, que fue lo que finalmente ocurrió. Ya cuando ya ellos hablan de que viene todo ese periodo de confrontación armada y que se llega al final de los 80 ya en una situación ya más de guerra popular, alzados en armas, instalados en territorios nuestros, ejército luchando contra ellos a lo largo de casi esos 8 o 9 años, pasando por el presidente Magaña y por el presidente Duarte. Yo aquí sí quiero mencionar pues que el tema de la guerra, que fue una guerra que se fue escalonando cada vez mayor, a veces tuvo sus altibajos que ellos mismos los han comentado a veces, y a lo mejor lo comentan ahora, de todo lo que significó esa confrontación armada. Algunos decían que para que se pudiera haber ido por el lado de la guerrilla o por el lado de la parte del ejército, fueron quizás momentos en que se discutió en el fragor de la guerra todo ese episodio, y pues de ahí la intervención de los aliados nuestros, los Estados Unidos, al grado de poder ser El Salvador el país que recibió la mayor ayuda militar a lo largo de la historia en un momento dado, con ese apoyo del gobierno de Estados Unidos a El Salvador, especialmente en el periodo del presidente Magaña y el presidente Duarte, que yo creo que son aspectos de todo este entretejido que hay y que sí significan el porqué de una guerra llegó finalmente al momento en que nos llevó a una mesa y por qué no el desenlace militar, porque muchos se han preguntado ¿y por qué no el desenlace militar? Ya Mauricio más de alguna vez lo explicó, no hubiera ganado la paz ni se hubiera ganado la guerra. Sí, efectivamente así hubiera sido, pero ¿con qué consecuencias? Esos son, yo creo, de los otros aspectos que aquí entran en juego dentro de un análisis muy breve que podemos hacer, pero que para mí sí constituyó enormemente, base importante para poder ir acompañando todo el proceso de la confrontación, cada vez más por la población
diciendo la salida no es militar, la salida tiene que ser política. Y ubiquémonos tal vez ahí, doctor. Sí. 1989, pasamos de 1980 al 89 directo. Y en medio, como dice usted, hubo 2 gobiernos, hubo muchos muertos, hubo de todo en el camino, mucha confrontación este-oeste en el país, etc. Lleguemos entonces a 1989. Toma posesión el presidente Cristiano el 1 de junio. ¿Usted entra de un solo como ministro de la presidencia, doctor? Como ministro de Justicia. Me mantengo ahí 20 meses y después paso a la presidencia. Así fue ya cuando yo incorporo mi agenda a la negociación, que ya significa poder constituir la comisión nuestra. Por cierto, que con un amigo que no lo hemos mencionado, pero tengo que decirlo porque él como anécdota cuenta que recibió a Ana Guadalupe en su viaje a Argelia, el coronel Juan Martínez Varela, siendo el embajador en España. Me tocó recibirle en aquella época a mí, allá en Madrid, me dice. Sacarme la visa. Ella iba en esa misión para Argelia. Correcto. Pues el coronel Martínez Varela. Sí. Que fue parte de la comisión. Sí, David, Juárez y Hernán, Rafael Hernán Contreras, y quien paz descanse, el doctor Abelardo Torres. Ahí entramos y mi papel, al inicio como miembro, después como conductor y coordinador de la comisión, ya entra en la fase esa de lo que es la negociación bilateral con ellos a través del diálogo, y ya en un proceso de poder definir agenda sustantiva a negociar, y probablemente procedimientos o metodologías que utilizamos, incluyendo el papel o rol grande que tuvo Naciones Unidas como intermediario en este proceso negociador, ¿no? Entonces, Ana Guadalupe, ¿cuándo llegan ustedes a la conclusión que realmente va a ser por la vía negociada? Porque el presidente Cristiano asume el 1 de junio, hubo varias rondas de negociación ahí, la ofensiva se da el 11 de noviembre de ese mismo 1989, y hasta después es que ya se ve en forma el proceso de paz. Pero ¿cuándo llegan ustedes a la conclusión? ¿Antes de la ofensiva, después de la ofensiva? No. Desde el año 81, acuérdese que estaba todavía el presidente Carter en ese momento en Estados Unidos. Habían ganado los sandinistas en Nicaragua, se había armado una negociación, un gobierno. Pero Carter termina en el 80. En el 80, gana Reagan entonces, pero el proceso de aproximación de la última fase del presidente Carter con el movimiento guerrillero salvadoreño es para evitar precisamente que se produzca una guerra prolongada. Desde ahí comienza la idea de qué negociar, qué plantear, qué hacer, y se empiezan a decantar las tendencias dentro del FMLN, si hay diálogo o no hay diálogo con Estados Unidos. Y en ese momento, obviamente, la discusión es para qué el diálogo, para rendirnos o para... Y la visión es táctica del diálogo, no es estratégica, es una visión táctica, ocupémosla, ahí está, hay que hablar con los que quieran hablar con nosotros. Porque la construcción de la solución de diálogo a largo plazo se lleva casi todo el periodo del presidente Duarte, que es quien realmente encabeza la tendencia de que hay que parar el conflicto por la vía del diálogo. Eso a él le tiene costos políticos enormes aquí internamente en el país, porque obviamente en medio de un conflicto tan profundo, donde ambos lados estábamos tratando de ganar la guerra, hablar de que había que dialogar entre gente que se estaba matando. Y siendo él el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es correcto. Entonces, aún así, creo que fueron las dos líneas, tanto la de institucional de él como presidente del país y la Democracia Cristiana como partido, que preferenciaba el diálogo sobre cualquier otro instrumento. Ahora, pero ¿cuándo llega usted a la conclusión entonces que ya no es táctico, sino que ya es estratégico? Ya al final. Después de la ofensiva del 89. Sí, ya al final, Luis. Pero se crearon condiciones para que eso ocurriera. La Iglesia Católica jugó un rol, se armaron equipos de gente que empezó a hablar del diálogo y respaldar al ingeniero Duarte. La comunidad internacional, cuando veía que las cosas no avanzaban ni para uno, en una definición bélica,
empezado también a buscar la posibilidad de juntar a las Pero en partes. el 89 además cae el muro de Berlín, ¿verdad? En octubre. Sí, La ofensiva en noviembre, son o sea, son elementos que ayudan. Pero la definición real la produce el resultado mismo de la ofensiva del 89, la muerte de los jesuitas. Los mismos Estados Unidos, el Congreso ya tenía una política. ¿En qué influyó la muerte de los jesuitas? Para que vayamos entrando para el próximo bloque en materia. Antes permíteme decirte algo, Luis, y es el debate bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, que estaba ya en ese momento muy avanzado, planteando que ya no era la salida militar, que no era el apoyo militar el que había que preferenciar, sino buscar otro tipo de opciones. Entonces, también en Estados Unidos había internamente ya una discusión de fondo del primer gobierno del padre de Bush padre, y obviamente esa discusión tenía un efecto directo hacia el interior del país. Por un lado, los demócratas tenían la línea de preferenciar el diálogo, los republicanos más bien de continuar la ayuda militar en El Salvador, al ejército, pero la muerte de los jesuitas viene a definir casi un parteaguas, donde hace que... Sobre la ayuda. Correcto, exactamente. ¿Y en la guerrilla? Lo del muro de Berlín, que no nos afecta mucho. Pero a nosotros como ¿les afectó RP. a ustedes directamente la muerte de los al jesuitas? RP no, a los comunistas sí. Okay. ¿Qué nos afecta a nosotros? La posibilidad de perder la retaguardia de Nicaragua, que era distinto. El otro era como el Santo Padre que se caía. Para nosotros era contar con la retaguardia que nos permitía precisamente... Más estando ustedes tan cerca de Nicaragua. Exactamente, exactamente. ¿Y ustedes, en general, se dan cuenta ahí, en ese momento, después de la ofensiva, después de la muerte de los jesuitas también, de que es el momento ya definitorio para ir a negociar en serio? En su conjunto pudiésemos decir que sí, porque son hitos y momentos que no van dando otros espacios. Pero Óscar lo mencionó, es un proceso acumulativo que viene desde Contadora, pasa por los Esquipulas y llega a Chapultepec. Pero usted tuvo resistencia dentro de la Fuerza Armada. Yo recuerdo que se le criticaba en algunos círculos en ese tiempo por estar negociando. Pues. Por eso quiero decir yo que definitivamente, y quiero explicar, yo era el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas y me habló Duarte por un teléfono rojo por ahí que usaban antes, por ahí me llamó. Y es una anécdota. Mirá, me dijo, venite inmediatamente, él era muy amigo de mi padre. Y ¿sabe qué? Dejémoslo ahí, dejémoslos pendientes, porque tenemos que ir a un comercial y arranquemos justamente por ahí. Okay. No nos cambie, en un momento escuchará cuál fue esa conversación que tuvo el general Vargas con el entonces presidente Duarte.